Aquí en una tarde muy chula, en Mansilla, en una de las puertas pues más famosas de la villa, de la ciudad, de este pueblo pues tan chulo de León. Me apetece hablar ahora un poco de lo que significa antipsicología, porque le he llamado antipsicología muy brevemente. Yo hice la carrera de psicología y siempre explico que cuando uno habla de psicología, a partir del siglo XVIII con Kant, cuando dice que la psique, el alma, el yo, es un objeto que no tiene posibilidad de ser estudiado porque sería un noúmeno, es decir, no se puede captar fenoménicamente. La psicología a partir de Kant del siglo XVIII creo que ya no tiene mucho que decir y pervive el nombre pues porque es un lenguaje precientífico como lo hago valer en antipsicología. Por psicología no entendemos nada y creo que hay que coger las cosas pues en recto, y una de las cosas más importantes que surgieron en el siglo XIX-XX sobre todo es la irrupción del behaviorismo, del conductismo radical y de muchas otras derivaciones que a mí me importan muy poco porque no quiero yo centrarme en una noseología de qué es la división entre unos conductismos y otros. Me parece que esa visión, bueno, pues está bien académicamente, pero no nos lleva a muchos lados. Lo importante es que la psique no se puede estudiar y que si se mantiene esa palabra es porque si tú pones psicólogo clínico o psicólogo empresarial y la gente pues lo entiende, pues funciona. Pero por psicólogo, bueno, pues se entiende muy poco si uno estudia la materia misma, ¿no? Además, si alguien pusiera conductista en una placa, en una calle, para que la gente fuera pues a tener una consulta, o para que una empresa pues fuera dinamizada pues por un conductista, hoy por hoy todavía no está muy de moda. El libro tiene una vocación total de destruir la psicología como se ha entendido hasta ahora, es decir, que parte de la realidad del conductismo y de la importancia que tiene, bueno, pues el estudio del hombre como una máquina, como un individuo que responde a estímulos, que tiene respuestas y que no hay nada, ninguna mediación, como dirían los cognitivistas, y que si la hay, bueno, pues nosotros la ignoramos. Otra cosa es que, bueno, que puestos a decir se pueden decir muchas cosas. Yo siempre digo, como comento, que si alguien se llama conductista, pues no se entiende, ¿no? Y entonces pues ese lenguaje tiene que ir poco a poco cambiando, y esto nos lleva, como insisto mucho en la obra, pues a triturar todas esas ideas de voluntad, de inteligencia, memoria que perviven en el lenguaje, en un lenguaje que la gente usa pero sin saber por qué. Y una de las cosas que está clara, que las usa sin saber por qué, es porque no las estudia. Y no las estudia porque los que la estudian es en segundo bachillerato como una optativa, en valores que antes había ética, es decir, el estudio del comportamiento. Había 2 horas en España, por lo menos, a la semana en ética, en cuarto, y ahora, bueno, pues se produce una gran dificultad para que se entienda. Aparte, que yo incluso dando clases de psicología advierto una complejidad tremenda por parte del alumnado, porque es ir en contra de todo lo que ha aprendido. O sea, el alumnado ha aprendido, por muy joven que sea, y por muy moderno, ha aprendido un lenguaje y no se apea de él, porque no es fácil entender la conducta desde el punto de vista behaviorista y dejarnos del yo y del alma y de todas esas dimensiones que tanto han calado en la mentalidad nuestra, occidental. Watson fue muy insistente en que había que despojar, casi como Hume, pues había que despojarse de ese lenguaje precientífico, animista, espiritualista, religioso, que hace bastante daño, porque eso nos lleva al mérito, a la dignidad y a todas estas cosas tan
tan interesantes para ser destruidas. Entonces se llama antipsicología porque la psicología no hay por dónde cogerla, ¿no? Como decía al principio, fue Kant, ya lo habían hecho anteriormente otros, pero claro, la pujanza de un Platón, la pujanza del cristianismo, de las orientaciones espiritualistas, es tan fuerte que derribarlo lleva siglos. Y mucho más en una sociedad que no da valor pues al estudio de la filosofía y de la psicología como ciencia, o mejor dicho, del conductismo, que es la filosofía de la ciencia de la conducta. Así que, bueno, pues esto es lo que se me ocurre decir sobre el título, de por qué lo titulé Antipsicología de momento.